Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo tutorial de nuestro canal Jorge Celedón Silva, Recursos Humanos. Em, Siguiendo la línea Sistema de Compensaciones, hoy día vamos a trabajar lo que es la elaboración de una banda salarial. Quisiera partir acá agradeciendo a todos mis suscriptores porque muchos me escriben, ¿cierto? Me solicitan las planillas. He recibido correos, afortunadamente, no solo eh, acá de Chile, ¿cierto? Que el país donde yo resido, donde he nacido, sino que también de muchos otros países, tanto de Latinoamérica como Centroamérica, incluso Norteamérica. Me han llegado correos de México, me han llegado correos de Centroamérica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, de Haití incluso. También me han llegado correos, ¿cierto? Acá cercanos a nosotros, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, ¿verdad? Venezuela. E incluso hemos podido cruzar ahí el Atlántico. Ya me han llegado correos de España. La mayoría de los correos, ¿cierto? Me lo envían docentes que imparten clases de recursos humanos en distintas instituciones. También muchos de alumnos que están eh, en este momento cursando alguna disciplina en recursos humanos, o incluso algunos que están terminando, realizando su tesis, su proceso de titulación. Y los correos, ¿cierto? La mayoría me piden las planillas. También muchos correos eh, es para felicitar, incluso algunos una crítica constructiva que obviamente es muy bienvenida, ¿cierto? Siempre que la crítica sea constructiva. Por otra parte, hay que excusarme un poquito, no he tenido tiempo de grabar, producto de la cantidad, infinidad de cosas que estoy, ¿cierto?, llevando a cabo en este momento. Imparto clases, tengo ahí algo de asesoría, el desarrollo de otros proyectos. Entonces no había podido, ¿cierto?, subir videos. Y por último, a mis seguidores, ¿cierto?, de lo que es software, ¿cierto?, puntualmente software. Ahí sí que no he podido grabar, puesto que estoy sin acceso al software, al programa, debido a que en la medida, en la institución donde yo imparto clases, en la medida que me asignan la asignatura, entonces si yo tengo acceso o no a algún tipo de software. Y estos últimos 2 semestres ha coincidido de que no tengo, entonces no he podido grabar videos, pero pretendo todas nuestras líneas, ¿cierto? Seguir avanzando en la medida de lo posible. Así que los invito, ¿cierto? Como siempre, escríbanme si tienen dudas, ya si necesitan las planillas. Ustedes saben que a todos los que me escriben yo en lo posible les respondo, les envío las planillas sin ningún costo, puesto que el objetivo de este canal es apoyar, ¿cierto?, a todos los profesionales, estudiantes de recursos humanos que les gusta esto. Entonces la idea es llevar a la práctica, más allá de la teoría, y aportar, ¿ya? Si este material le ha aportado, aunque sea con un granito de arena, eso ya me hace tremendamente feliz. ¿Ok? Bueno, saludar aquí a algunos alumnos que me han pedido, profe, salúdeme, ¿cierto? Ahí Javier Ugarte, Mari Mallea, ¿quién más? Marilian Barriga, Marilyn Arevalo, o sea, me excuso acá que lamentablemente no puedo, ¿cierto?, nombrar por temas de tiempo a todos, ¿cierto?, los alumnos suscriptores, pero desde luego le mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar entonces lo que es eh, la elaboración de una banda salarial. Les recuerdo, ¿cierto?, en nuestros 2 videos anteriores, lo que hemos visto de la estructura de la banda salarial. ¿Ya? Para mayor detalle, entonces recurra a los videos anteriores. Esto es la estructura, ¿cierto? La que me habla de un punto mínimo, ¿se acuerda? Un medio, un máximo. La estructura, yo acostumbro decir que es la matemática que aplica dentro de una banda salarial, pero esta no es la banda salarial. ¿Ok? Ya, ¿cierto? Hemos hablado aquí de las zonas, hemos practicado los ejercicios
de determinar la zona salarial de los trabajadores, pero el objetivo es que hoy hagamos banda salarial. Listo. Yo planteo acá, ¿cierto? Este ejemplo, ya que espero que les puedan ayudar. Por supuesto que son ejemplos muy sencillos, pero que pueden ser un punto de partida en un futuro. Ok. De acuerdo a la evaluación de cargos que se presenta a continuación, más la información del mercado salarial y más la información adicional, se nos pide, ¿cierto?, elabore dos bandas salariales, una cuyo criterio sea la antigüedad y la otra el desempeño. Entonces, este es el objetivo, que podamos hacer, ¿cierto?, dos bandas salariales que van a tener la misma estructura, no obstante que se van a regir por criterios distintos. Primero que todo, recordar que para que podamos construir una política de compensaciones, o sea, una banda salarial, es de vital importancia que los cargos estén valorados, ¿ya? En nuestros videos anteriores aprendimos, ¿cierto?, a utilizar algunas metodologías cuantitativas de evaluación de cargos. Si yo no hago eso, se hace un poco difícil, ¿cierto?, poder hacer la banda salarial. Entonces estamos suponiendo acá, ¿cierto?, que tenemos 7 cargos que fueron valorados y los cargos son los niveles de una banda salarial. En la banda salarial, ¿cierto?, las filas son los niveles. ¿Y qué son los niveles? Los cargos. Por ende, esta puntuación que usted ve acá no es la puntuación que se obtuvo, ¿cierto?, de la metodología de evaluar cargos, sino que me está diciendo que este es el nivel 1, 2, 3, 4. O sea, el copero es el cargo menor valorado y el cocinero es el cargo con mayor valoración. Entonces, esto es el primer punto de partida. Debemos tener valorados los cargos. Segundo, el punto medio de una banda salarial, lo ideal es que sea la compensación de mercado. Eso es lo ideal. Claro, ¿qué pasa si la empresa no tiene la capacidad de pago, ¿cierto?, del mercado? Bueno, eso no le impide de que se haga, ¿cierto?, una política de compensaciones, una banda salarial. Vamos a estar por debajo del mercado. Vamos a perder competitividad, pero aún así yo puedo generar equidad interna. Entonces, la idea es que sea información del mercado y aquí está. ¿Ya? Vamos a colocar esto como información del mercado salarial. Como pueden ver, el copero, bueno, que acá en Chile el copero en un restaurante, el que lava la loza, ¿cierto?, tiene una compensación de 412.000 pesos. Esto está en pesos chilenos. Usted en su país lo lleva a su moneda. Los chilenos pueden decir, profe, pero esta es una compensación muy alta. No necesariamente, porque esto es el paquete de compensación. Aquí no está solo lo remunerativo, aquí está todo lo que se le compensa a la persona. Por ende, tengo lo remunerativo, tengo beneficios, etc. Y por último, tenemos una información adicional que es de vital importancia para que podamos generar la estructura. Lo primero, ¿cierto?, es el promedio de permanencia. Tenemos que considerar cuál es la vida del cargo, en cuánto tiempo la persona va a llegar a ocupar un cargo y se va a desplazar desde el punto mínimo al máximo. Y eso depende, ¿cierto?, del nivel de rotación que puede tener la empresa. Si la gente dura 10 años en mi empresa, entonces esta estructura tiene que soportar 10 años. No obstante, si yo tengo mucha rotación, como es el rubro de la comida rápida, entonces a lo mejor los trabajadores no están más de 2 años, como mucho. Entonces, esta estructura, este desplazamiento, este viaje, ¿cierto?, va a durar 2 años. Acá, para tal efecto, como ejemplo, pusimos que ese trayecto se hace en 5 años. Por ende, esto lo vamos a hacer en 5 años. Ojo, tanto por antigüedad como por desempeño. Después, la etapa de crecimiento se hace en 2 años. O sea, se considera para este ejemplo que del punto mínimo al llegar al medio hay una trayectoria de 2 años. Considerarlo, ¿ya? Y por ende la etapa de proyección, o sea, la que va del punto medio al máximo, son 3 años, ¿cierto?
tiene 2 años acá, llegó al punto medio y después, ¿cierto? 3 años. Y ahí tengo la trayectoria de 5 años. Desplazamiento inferior, 20%. Entonces, el porcentaje acá, 20. Esto significa que la empresa tiene una tolerancia, ¿cierto? Porque entendiendo que siempre el punto medio es el 100%, la empresa tiene una tolerancia para recibir en estos cargos una persona que llegue al 80%. Además, debemos considerar cuál es la mínima del mercado, ¿ya? 20%. Y el porcentaje de desplazamiento superior, 15%. O sea, la etapa de proyección, ¿cierto? Es un 15%. Le vamos a colocar 15 acá. Esto solo lo dejé acá para que podamos comprobar después la efectividad, ¿cierto?, de nuestra banda salarial. Listo, partimos. Arrancamos entonces con la banda salarial por antigüedad. Lo primero que hacemos, ¿cierto?, copiamos y pegamos los cargos. Recordar que estos cargos tienen que ya previamente estar valorados. Entonces acá en la hojita banda salarial por antigüedad, tenemos acá, ¿cierto?, los niveles de la banda. ¿Ve? Los mismos cargos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5, 6, 7. Y los cargos siempre se ordenan, ¿cierto?, de menor a mayor. El cargo menos valorado al más valorado. Y luego tenemos acá, ¿cierto?, el punto inicial. Este es el punto mínimo de la banda salarial. ¿Ok? Este es el punto mínimo de la banda salarial. Entonces, esto es el punto mínimo, esa es la compensación inicial, es lo que yo voy a tener acá. Y luego tenemos los grados. En un 90% las empresas que tienen políticas de compensaciones que se basan en la antigüedad, normalmente la contabilización es en años, ¿ya? Usted puede tener una banda salarial que vaya en meses, a lo mejor, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿verdad? Debemos generar los grados. ¿Y cuántos grados debiese tener acá? Entonces, si aquí dice que son 5 años, debiese tener 5 grados a partir del grado 0. Entonces, lo que hacemos acá, vamos a ir, ¿cierto? Ya la tengo medio lista acá, ¿cierto? Para que ahí usted no perdamos tiempo acá en el video, ¿cierto? ¿Verdad? Caramba, me equivoqué. Tenía que haber copiado solamente esto, ahí. Ahí. Veamos si ahora me funciona. Ahí está. ¿Ya? Como pueden ver ustedes, ahí tenemos, ¿cierto? Ya la banda, ¿cierto? El formato. ¿Ya? Los cargos, estos son los niveles, ya las filas son los niveles. Y tengo los grados. Entendiendo que yo tengo el grado 0, la persona que tiene menos de un año, ¿verdad? Y luego tengo un año, ahí va a haber un incremento, año 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora vamos a empezar a colocar números a esta cosa, ¿cierto? Lo primero es definir dónde va a estar el punto medio. O sea, dónde va a estar la compensación de mercado. Esto no va a estar, ¿cierto?, en el punto de inicio. Esta es la compensación media del mercado. Entonces, como dice acá que la etapa de crecimiento, ¿cierto?, termina en el segundo año, aquí debiese tener la compensación del mercado. Lo que vamos a hacer, copiar, control C, ¿cierto? Y vamos a pegar acá en el segundo año. Peguen con valores, ya, si quieren, para que no le cambie el formato. Y ahí, como pueden ver, tengo el punto medio de la banda salarial. Porque está diciendo acá, ¿cierto? La estructura son 5 años, pero la etapa de crecimiento dura 2. Entonces, compensación del mercado está acá, el segundo año. ¿Ok? Y esto vendría siendo mi 100%. ¿Ya? Ahí está. Ahora toca, ¿cierto?, calcular los extremos, el punto mínimo y el máximo. Punto mínimo, 20%. Este es el desplazamiento inferior. Entonces, lo que hacemos acá, ¿cierto? A este 100% le tengo que quitar
un 20%. Entonces, 100% menos el 20%, ¿verdad? Me va a dar un 80%. Y al punto máximo es un 15%, se sube desde el punto medio. Entonces lo que hacemos acá, ¿cierto? Es un 100% más un 15%. Y aquí ya tengo los extremos. Así se parte, siempre el punto medio y luego los extremos. Y ahora calculamos la compensación. ¿Cómo? Punto medio por el porcentaje mínimo, ¿cierto? 80%. Acá pueden fijar celda, ¿cierto? F4 para que después puedan copiar la fórmula. Entonces el copero parte con 329.600. ¿Y cuál sería lo máximo? Entonces lo mismo acá, punto medio, siempre el punto medio, por el porcentaje pactado. F4 ahí para que podamos copiar la fórmula. Entonces fíjese que ya tengo el esqueleto acá, ¿cierto? Importante que esta compensación inicial ustedes se deben fijar que no sea inferior al sueldo mínimo que establece el Estado. Por lo menos acá en Chile tenemos un sueldo mínimo y hoy en día es 326.500 pesos y aquí tengo 329, o sea, estaría dentro, ¿cierto?, de lo que establece la ley. Y aquí ya puedo ir comprobando, mira, 412 el copero. Si yo voy acá en el análisis, pongo 412. Fíjense que el mínimo son 329.600, ahí está. Y el máximo son 473.800. ¿Ven? Aquí, ¿cierto? Copiamos la fórmula hacia abajo y ya tengo de cada cargo, ¿cierto?, el punto mínimo, el medio y el máximo. ¿Ok? Deje ver si me funciona esta cosa acá. Este copiado y pegado de imágenes para que quede así como más chévere, ¿cierto? Ahí, como pueden visualizar, tenemos aquí, ¿cierto?, lo que es ahí el punto mínimo, el punto medio y el punto máximo. Ahí. Listo. Y ahora tenemos que fijar los porcentajes y compensaciones intermedias. Y aquí está fácil, ¿cierto? Si aquí yo tengo un 80 y aquí un 100, está diciendo que debiese ser 90. ¿Verdad? O sea, en la etapa de crecimiento nos vamos a ir de 10 en 10% hasta llegar al medio. Entonces calculamos, ¿verdad? 412 por el porcentaje, o sea, el punto medio por el porcentaje. Recuerden fijar la celda para que puedan copiar la fórmula. Y ahora acá, ¿cierto? Tengo dos grados los cuales tengo que ponderar. Y si yo aquí tengo un 100, 115, nos podemos ir de 5 en 5%, ¿cierto? Y ahí se preguntan, pero ¿es justo que aquí en la primera etapa nos vayamos de 10 en 10% y después nos vayamos solamente? Depende, eso lo tienen que analizar. Acá el ejemplo es un grupo de cargos operativos, un restaurante, y a lo mejor cuesta mucho fidelizarlos al principio. Pero después cuando yo los tengo en la compensación del mercado, a lo mejor ya no es necesario tener un incremento tan grande. Y aquí, ¿cierto? La misma operativa. Punto medio por el porcentaje fijado, ¿verdad? Punto medio por el porcentaje fijado. ¿Ok? Y ahí estaríamos con una banda salarial que se rige, ¿cierto?, por la antigüedad. Y esto nos ayuda a responder, ¿cierto?, a las preguntas que nos hacen los candidatos a un puesto. Recordamos que hoy día tenemos un trabajador mucho más informado, mucho más educado, ¿cierto?, que hoy en día él va, ¿cierto?, a un proceso de selección y no solo, ¿cierto?, se somete a pruebas y a preguntas, sino que él te pregunta también, ¿verdad? Entonces te va a preguntar, imagínese un cocinero. ¿Cuál es la pregunta que todo candidato quiere saber? ¿Cuánto me vas a pagar? Tú le dices, partes con 400 o 1.000 pesos. Otra pregunta que te hacen, ¿cierto? ¿Puedo incrementar mi renta? Sí. Tú puedes llegar a ganar hasta 577.000 pesos. Ya.
¿En cuánto tiempo? Porque también es interesante, en 5 años. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Nosotros premiamos la antigüedad. Entonces, en la medida que tú te vas haciendo antiguo, todos los años te va a ir teniendo incremento en su compensación. Ahora, ¿qué pasa en el caso del copero cuando llega acá? ¿Cierto? Es una muy buena pregunta también. Entonces aquí ya topó techo, como decimos acá en Chile. Entonces aquí yo debiera pensar que esta persona a lo mejor ya puede subir de puesto. ¿Ok? Listo. Nos vamos entonces al segundo ejemplo. Vamos a hacer una banda salarial por desempeño. Como estamos usando la misma información, y esa fue la idea, ¿cierto? Que podamos hacer el contraste entre una banda por un criterio y otra, entonces los números, ¿cierto? Punto mínimo, máximo, medio, van a ser los mismos. Pero el modo operandi, ¿cierto? De la banda, o sea, el criterio va a ser distinto. Porque en la primera banda se valora la antigüedad. Yo busco qué cosa? Retener a mi trabajador. Recuerden que los tres objetivos de las compensaciones son atraer, retener y motivar, ¿cierto? O potenciar. Entonces, en una banda, por desempeño, yo quiero potenciar. Listo. La estructura sería algo similar a esto. Como pueden ver, tenemos acá los niveles de la banda, ¿cierto? Los mismos cargos en la misma posición. Y cuando vamos a armar los grados, ¿cierto? Tengo siempre el grado 0, el grado de partida. Ahora, ¿por qué podría ser un poco más compleja esta banda? Esto se da por que en una banda que se basa en el desempeño, o sea, en el mérito, podría tener variaciones. Entonces, lo primero que hay que tener claro que esto, ¿cierto? Va a tener que complementarse con otra herramienta que atiende a otra cierta actividad de recursos humanos, que es la evaluación de desempeño. O sea, tengo que tener un instrumento, ¿cierto?, que vaya a la par con esto. Y ese instrumento, cuando evaluamos el desempeño de un trabajador, puede tener muchas categorías. Desde, ¿cierto?, quizá un desempeño deficiente, regular, satisfactorio, excelente, sobresaliente. Entonces fíjense que a lo mejor para cada criterio yo voy a tener distintos incrementos en la compensación. Entonces ahí eso lo hace quizás un poquito más complejo. Para este ejemplo vamos a suponer que la empresa solo va a premiar a los que tengan un desempeño satisfactorio o excelente. Si tengo trabajadores que fueron evaluados como regular o deficiente, entonces ahí tenemos otro plan que es el tema de la capacitación, ¿cierto? Desarrollo de personas, entrenamiento, inducciones. Entonces ahí, pero no debiésemos, ¿cierto? Premiar a un trabajador que su desempeño fue el no esperado, ¿ya? Listo. Entonces aquí tenemos la estructura. Hice el primer grado, como pueden ver, y el primer grado, ¿cierto? Va a premiar con un porcentaje al que tenga un desempeño satisfactorio y excelente. Y aquí debemos ser consecuentes con la información del caso. La estructura tiene que soportar 5 años. Entonces tenemos que hacer lo mismo acá, 5 años. ¿Ya? Aquí un segundito. Vamos a ver si logro. Ahí. Déjeme ver si me funciona. ¿Cierto? No. Ya, perfecto. Ahí debiera ser. Listo. ¿Ven? Como pueden ver acá, 5 años. Año 1, 2, 3, 4, 5. No va por antigüedad, pero tengo que respetar el tiempo, ¿cierto?, de permanencia. O sea, la estructura. Y acá, ¿cierto?, va a partir con una compensación inicial, como siempre. Cuando cumple un año, ¿cierto?, porque aquí está sin evaluación, porque es nuevo. Cuando tenga su primera evaluación, entonces puede tener un desempeño satisfactorio excelente y va a tener incremento en la compensación. Recordamos que si tiene un desempeño irregular o deficiente, entonces en este caso el trabajador se va a mantener, ¿cierto?,
en lo que es su compensación. Al segundo año va a tener de nuevo su segunda evaluación, satisfactorio, excelente podrían ser. Y así sucesivamente. Y acá tenemos que fijar de nuevo, ¿cierto?, los extremos. Partimos primero con el punto medio y como sabemos que el punto medio está en el año 2, en este caso lo tendríamos que dejar acá, ¿cierto?, en excelente. La compensación media, la compensación de mercado, ¿cierto? Y vamos a la misma que teníamos acá, ¿se acuerdan? Ahí. Copiamos, control C, ¿cierto? Pegamos aquí con valores para que no me cambie, ¿cierto?, el formato, qué sé yo. Y sabemos que esto es mi 100%. Nos vamos a los extremos, entonces ya sé que aquí es un 80. ¿Por qué? Porque es 20% hacia abajo, ¿verdad? Entonces hacemos aquí, ¿cierto? Lo dejamos en 80. Y sabemos que es un 15% desde el punto medio hacia arriba. Lo dejamos aquí, al igual que el anterior, 115%. Aquí voy un poquito más rápido porque entiendo que usted ya captó el mensaje desde la primera vez. Fijamos las compensaciones, ¿cierto? Punto medio siempre por el porcentaje que se pactó acá, ¿verdad? Y fijamos la celda para que pueda calcular a todos. Y el punto alto, ¿cierto?, el punto máximo sería el punto medio por el porcentaje que se pactó acá. ¿Ok? Ya tenemos los extremos. Veamos aquí, ¿cierto? Esta cosita. Aquí, para hacerla como rapidita, ¿verdad? Usted puede ver que tenemos aquí ya la estructura. Tenemos acá punto mínimo, punto medio, ¿cierto? Y punto máximo. ¿Ve? Ahí está. Ya tenemos la estructura. A esto le llamamos estructura de la banda. El mínimo. Y como pueden ver, es el mismo número para todos. En las dos bandas. Ya, miren acá. Copero, ¿cierto? Perdón, el cocinero parte con 401, ¿cierto? Y termina en 577. Acá también, 401 y termina en 577. Comprobamos acá, ¿cierto? ¿Cuál era el cocinero? Perdón. El cocinero dijimos que era 412, perdón, 502, ¿cierto? Ahí, 502, para que veamos que nos da el mismo número. ¿Ve? 401, 577. En ambas bandas salariales. Y ahora vamos aquí con los porcentajes y compensaciones intermedias. Entonces aquí yo tengo 80, aquí yo tengo 100. Podría ir de 5 en 5, ¿ya? 85, 90, 95. ¿Ven? Y aquí vamos, ¿cierto? Con la misma fórmula, siempre el punto medio por el porcentaje que está fijado acá. F4, recuerden. Aquí, espérense, me dio... Fui a poner F4 y me obligó a... Ahí. Listo. ¿Cierto? Acá también el punto medio por el porcentaje pactado acá, ¿verdad? Siempre con el que está acá. Ahí, aquí también. ¿Ok? Punto medio por el porcentaje que se pactó acá. ¿Ve? Y ya tenemos, ¿cierto?, la compensación intermedia. Por ejemplo, el copero entra con 329. Si él en su primera evaluación tiene un desempeño satisfactorio, entonces se va a 350. Pero si su desempeño es excelente, se va a 370. Después su segunda evaluación, si es satisfactorio, se va a 391. Si es excelente, se va a 412. Y luego, ¿cómo podemos fijar acá, ¿cierto? Ya que tengo un menor, ¿cierto?, rango de porcentaje que en la otra parte. Entonces podríamos ir de 2.5 en 2.5, ¿cierto? 102.5, 105. O bien, como se trata de desempeño, yo podría, ¿cierto?, decir, va a tener un 3% si es satisfactorio y un 5% si es excelente. ¿Ya? Para tal efecto, lo dejaríamos aquí en 103% o 105%, ¿cierto? Si es satisfactorio, fíjese que se le incrementó un 3
y aquí un 5. Por ende, aquí vamos a seguir la misma lógica. Ya 3, 2, 3, 2. En este caso, 105 más 3 sería 108. Aquí sería 110. Perdón, 110. Y aquí tendríamos, ¿cierto? 113. Listo. Bueno, aquí vamos, ¿cierto? Copiamos esto para abajo y usamos la misma fórmula. Siempre, señores, el punto medio por el porcentaje que está pactado acá. Ahí, perdón. Recuerden fijar las celdas, ¿ok? Punto medio por el porcentaje pactado. Fijamos las celdas para poder copiar la fórmula, ¿verdad? Siempre el punto medio, no pueden perder eso, el punto medio. El punto medio es como lo que manda todo. Y ya vamos finalizando, ¿cierto? Nuestra banda salarial. Punto medio por el porcentaje pactado. Listo. Y acá tenemos, ¿cierto? Nuestra banda salarial por desempeño. ¿Cuál es la idea, cierto? Porque uno dice, oye, profesor, teníamos el mismo punto de partido en ambas bandas, ¿cierto? Y tenemos el mismo monto al final. Eso es porque ocupamos un mismo caso. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia en objetivo que tiene la organización. Entonces, dependiendo del grupo de cargo, dependiendo de las características de la empresa, podemos decidir, ¿cierto?, si vamos a premiar la antigüedad o el desempeño. Esta banda salarial también la podemos hacer por nivel de estudio, ¿ya? O por horas de capacitación. A mayor capacitación, vamos pagando más. O sea, es relativo. No hay una verdad absoluta de esto, sino que va a depender de la organización. Por supuesto que esto es algo, ¿cierto? Sencillo, son ejemplos muy sencillos en los que trato, ¿cierto?, de que sean prácticos. ¿Ya? La estructura la pueden comprobar acá, recuerden. Con el objetivo de que usted pueda tener un punto de partida en su empresa, en su estudio, en su examen, en su tesis. Pero esto, claro, puede ser mucho más complejo. Están las bandas salariales combinadas, ¿cierto? Porque uno se puede haber preguntado, profe, si yo quiero evaluar, ¿cierto? Armar una política que premie tanto la antigüedad como el desempeño. Sí, también se puede. Se trabaja con bandas salariales combinadas. ¿Ok? Eso, entonces les recuerdo, me escriben ahí a este correo, ¿ya? Y lo importante es que ustedes hagan alusión a qué video vieron, ¿ya? Profesor, vi este video y estas son las planillas que necesito. Yo dentro de mis tiempos les voy respondiendo, ya no siempre puedo responder de forma inmediata, ¿ya? Pero sí trato de responder la mayoría de los correos, las planillas, los ejercicios se los envío a todos que me la piden sin ningún costo, ¿cierto? Recuerden que esto es la idea ayudar. ¿Ok? Listo, señores. Les mando un gran... Nos vemos en un futuro. ¿Ok?